Muy bien, mi estimado estudiante, vamos a resolver un nuevo ejercicio, pero esta vez usando la prueba Udemann-Dewiney. Recordar que la prueba Udemann-Dewiney trabaja con dos muestras que son independientes. Dicho de paso, dos muestras son independientes cuando se trata de muestras diferentes. Me refiero al hecho de que si una muestra es un grupo, digamos un grupo de varones, la otra muestra puede ser un grupo de mujeres. A eso nos referimos con dos muestras diferentes. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hace la prueba Udemann-Dewiney? Lo que hace es analizar los resultados que se obtienen con ambas muestras independientes. Y lo que analiza es la heterogeneidad de los resultados. En este caso podemos decir que en ambos grupos o en ambas muestras que son independientes, los resultados son los mismos. O podemos decir que los resultados obtenidos son diferentes. Generalmente esta prueba lo vamos a aplicar cuando tenemos diferentes estrategias y cada una la aplicamos a una muestra independiente. Y observamos si los resultados producidos por esos métodos o esas estrategias que estamos empleando son diferentes o son iguales. Y para eso comparamos, por ejemplo, una medida como la media, que también puede ser la mediana. Para entender un poquito mejor este problema o esta situación, vamos a analizar el siguiente problema. Suponga que una fábrica de cerámicas desea comparar el tiempo que toma la pieza de barro en enfriarse después de haberse cocinado en horno bajo dos métodos diferentes. Los ceramistas queman 12 piezas utilizando el método 1 y 10 piezas utilizando el método 2. Y el número de minutos necesarios para cada pieza se enfríe es el siguiente. Aquí están, por el método 1, ahí están sus tiempos, y por el método 2, ahí también están sus tiempos. Nos dice que desarrollemos la prueba correspondiente para probar que los tiempos promedios de enfriamiento son los mismos para ambos métodos de cocción. Y utilicemos una significación del 10%. Perfecto, si te das cuenta, estamos trabajando con dos muestras diferentes, ¿sí? Por lo tanto, al ser diferentes, esas muestras son independientes. Y la prueba Udemann-Dewiney nos puede ayudar a corroborar lo que nos solicita. Para entender mejor el contexto del problema, primero identifiquemos la variable. Y en este caso, la variable, que viene a ser la característica de la situación analizada, viene a ser el tiempo, porque estamos analizando tiempos y sobre todo el tiempo de enfriamiento. Entonces vamos a colocar acá tiempo de enfriamiento por un método. En este caso podemos ser el método 1 o el método 2. Y además esto va a estar dado en minutos. Muy bien, esa es la variable, ese es el contexto del problema. Ahora, como ya hemos identificado que se trata de una prueba, bueno, como son muestras independientes y son solamente dos, la prueba Udemann-Dewiney es como se llama la adecuada para hacer esta prueba. Para esto vamos a formular las hipótesis. Como les comenté, la prueba Udemann-Dewiney analiza los resultados obtenidos después de la aplicación de estrategias diferentes y compara una medida como la media. Y podemos decir que si esos resultados, si entre ambas muestras los resultados son heterogéneos o no son heterogéneos. Heterogéneo significa que si son heterogéneos, entonces son diferentes, y si no son heterogéneos, son iguales. Por lo tanto, se va a utilizar una prueba bilateral, y en este caso vamos a colocar que la media en la primera muestra es igual a la media a la segunda muestra. O podemos indicar que los resultados medios en la primera muestra es igual a los resultados medios en la segunda muestra. Y la alternativa va a ser que esos resultados son heterogéneos, o sea que esos resultados son diferentes. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestras hipótesis y ahora vamos a trabajar a establecer la significancia. Según el enunciado del problema, nosotros vamos a trabajar ahora con 10%. Entonces vamos a colocar aquí 10% o si desea 0.1. Muy bien, en este caso, ahora vamos a hallar el estadístico y vamos a ver cómo se determina. En el caso de la prueba Udemann-Dewiney, lo que hace o lo que considera es juntar las dos muestras en una sola y averiguar sus posiciones. Esas posiciones van a ser los rangos de cada dato
y nosotros vamos a sumar todos los rangos correspondientes a cada grupo o a cada muestra. Eso nos va a dar como resultado un R1 y un R2. ¿Sí? Vamos a sumar todos los R1, vamos a sumar todos los resultados de R2 y eso lo vamos a reemplazar en valores que aparecen aquí como U1 y U2. En este caso va a ser multiplicar los tamaños de muestra, hacer operaciones con eso y le vamos a restar los valores obtenidos en la suma de rangos de R1 y de R2. Al final vamos a obtener un estadístico que viene a ser la U de Mann-Whitney, que en este caso viene a ser el mínimo de estos dos resultados, y este U va a generar una distribución muestral, que va a ser la distribución muestral de U. En este caso, esa distribución muestral, si tenemos muestras suficientemente grandes, o sea, mayores o iguales a 10, entonces podemos calcular la media y la varianza de esa distribución utilizando estas formulitas. Y como estamos considerando muestras suficientemente grandes, podemos utilizar la distribución Z para calcular el estadístico de este paso. Y con eso, nosotros vamos a poder responder este tercer paso. Vamos a hacerlo en Excel y vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso vamos a pasar los datos a una tabla de Excel y vamos a obtener la siguiente información. Date cuenta que tenemos en total 22 datos y he colocado o he separado los datos como método 1 y método 2. O sea, estoy tratando a ambos métodos como si fuesen una sola muestra. Pero estoy haciendo la diferencia de que uno es con el método 1 y otro es con el método 2. Los tiempos obtenidos en ambos métodos están anotados aquí como tiempo. Muy bien, lo que hace la prueba U de Mann-Whitney es ordenar estos resultados, o sea, obtener la posición ordenada de estos resultados con respecto a todos. Y para eso nosotros vamos a utilizar la siguiente formulita. En este caso vamos a decir si cada dato, qué posición ocupa con respecto a todos los demás datos. Vamos a colocar esto de manera absoluta. Muy bien. Y vamos nosotros a multiplicarlo por 1 porque los resultados que se obtienen con esta condición van a ser valores verdaderos o falsos y yo lo voy a multiplicar por 1 para obtener valores 1 y 0. Una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a sumar dichos resultados ya que no va a haber resultado 0, así es que no es necesario colocar más condiciones y con esto vamos a obtener las posiciones posibles de cada dato, pero le debemos sumar 1 para que por lo menos cada dato tenga una posición. Si nosotros presionamos Enter, vamos a ver que el número 27 ocupa una posible posición que es el número 2 y los demás datos ocupan las posiciones que se muestran ahí. Cabe resaltar que hay datos como por ejemplo el 28 que tenemos aquí y el 28 que tenemos acá, que ambos ocupan la misma posición, en este caso 3, 3. Pero un 28 debería ocupar la posición 3 y el otro debería ocupar la posición 4. Es por eso que tenemos que promediar esas posiciones para obtener la posición real de cada uno de los datos. Para eso vamos a contar la cantidad de veces que se repiten esas posiciones, esas posibles posiciones, y vamos a calcular esas posiciones promedios y obtener la posición real de cada uno de los tiempos que tenemos ahí. Para eso vamos a colocar aquí, vamos a contar primeramente este dato, cuántas veces se repite con respecto a todos los datos de la muestra. Y por eso coloco la siguiente condición. Ya está, selecciono todos los datos de la muestra y en este caso lo coloco de manera absoluta. Con esto vamos a tener un conjunto de valores verdaderos y falsos y solamente estamos interesados en el valor verdadero. Y por eso lo vamos a multiplicar por 1 para obtener resultados 1 y 0 y sumar los unos. Voy a sumar los valores 1 aquí. En este caso sumo los resultados y eso me va a dar la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso el valor 2 se repite una vez. Y duplicamos la fórmula y vemos que el valor 3 se repite 2 veces, el valor 14 se repite 2 veces y creo que son los únicos datos que se repiten 2 veces. Entonces esos datos deben tener una posición promedio. En el caso del valor 3, en el caso del valor 28 la posición no debió ser 3, sino de repente debió ser 3,5 porque son 2 veces que se repite ese dato. Y eso lo vamos a calcular aquí. En este caso vamos a generar primero una secuencia de valores en la cual vamos a considerar como primer argumento 1, indicando que solamente se va a hacer una fila. Como columnas vamos a colocar la cantidad de veces que se repiten esos datos y
como tercer argumento, que viene a ser a partir de qué valor quieres que iniciemos, va a ser el posible resultado. Muy bien, esto me va a generar un conjunto de valores que van a ir, por ejemplo, en las repeticiones, si fuese el 3, va a empezar en 3 y como se repite 2 veces, va a ir 3 y 4. Y a eso le vamos a calcular un promedio. Entonces, a este conjunto de resultados le calculo un promedio y me va a dar, ¿cómo se llama? La posición real, la posición promedio que va a tener cada uno de los tiempos que estamos analizando. En este caso, el número 27, su posición va a ser exactamente 2. Y aquí tenemos que el número 28 o el tiempo 28 ya no va a tener una posible posición que es 3, sino su posición va a ser 3.5 porque ese dato se repite 2 veces. Lo mismo con el número 14, con el número 37 que ocupaba la posición 14, pero como se repetía 2 veces, entonces tiene que ocupar la posición 14.5. Y con eso tenemos las posiciones de cada uno de los datos. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar estos datos, estas posiciones son los rangos. Entonces para eso ahora vamos a sumar los rangos que corresponden al método 1 y al método 2. Esto lo vamos a hacer aquí. Aquí voy a colocar 1 indicando el método 1 y 2 indicando el método 2. Por lo tanto, vamos a aplicar una fórmula matricial que va a ser suma. Y vamos a sumar sí, porque es una fórmula matricial. Sumar sí. Y vamos a colocar como rango los métodos que tenemos aquí. Lo voy a colocar en forma absoluta porque voy a copiar esa fórmula. Luego voy a colocar como criterio el valor 1. O sea, 1 indica el método 1 y 2 indica el método 2. Yo quiero que sume todos los que tengan valor 1. Y lo que quiero que sumen son las posiciones. Por eso ahora selecciono todas las posiciones. Y esto lo voy a colocar en forma absoluta porque vamos a copiar esa fórmula. Y ahora presionamos un Enter y nos va a dar como resultado 130. ¿Qué significa? Que las posiciones o los rangos del método 1 suman, o las posiciones, claro, también los rangos del método 1 suman 130 y del método 2 o del rango 2, que en este caso es el método 2, suman 123. ¿Ya está? Ahora vamos a obtener la cantidad de el N1 y el N2 vienen a ser cuántos datos fueron aplicados con el método 1 y cuántos datos fueron aplicados con el método 2. Para eso vamos a utilizar la otra fórmula matricial, que en este caso va a ser contar sí, y vamos a tomar como rango inicial este que está aquí, el método que tenemos aquí. Lo voy a colocar en valor absoluto porque necesitamos copiar fórmula, y vamos a tomar como criterio que se repite el valor 1. El valor 1 que pusimos hace rato. Presionamos un Enter y vamos a ver que existen 12 datos que fueron aplicados con el método 1. Y con el método 2, bueno, han sido solamente 10. Y eso nos da en total los 22 datos que han sido analizados. Ahora, si nosotros volvemos al Word, vamos a ver que ya tenemos los rangos. Ya tenemos la suma de rangos R1 y R2, y tenemos, ¿cómo se llama?, los tamaños de muestra. Con esto ya podemos determinar el valor U1 y el valor U2 usando esta formulita. ¿Sí? Esta formulita yo ya la copié en Excel y simplemente la vamos a mostrar. Es simplemente reemplazar en una formulita y vamos a tomar en consideración los valores del tamaño y restado con otros valores de suma que hemos obtenido acá. Eso lo hacemos con U1 y U2 y el resultado va a ser 68 y 52. Ahora, el U de Mandewiney va a ser el mínimo de estos dos resultados, que seguramente va a ser 52. Muy bien. Ahora, vamos a calcular, si nosotros observamos el Word, vamos a ver que ese U sigue una distribución muestral. Y la distribución muestral, aquí está, tiene una media y una varianza con estos valores. Nosotros vamos a reemplazar esto en el Excel y vamos a obtener los siguientes resultados. En este caso, para la media, la varianza y el error estándar, después de aplicar esas formulitas, nos va a dar como resultado 60 como media, varianza 210 y como error estándar, que viene a ser la raíz cuadrada de la varianza, 14,491. Esto nos va a ayudar a calcular el estadístico para este paso número 3. En este caso el estadístico se calcula como el valor U menos la media de la distribución sobre el error estándar de la distribución. Eso es porque tenemos muestras suficientemente grandes. Entonces vamos a hacer esos cálculos en el Excel y vamos a observar que ese valor nos va a dar como resultado
después de aplicar dicha fórmula, 0.552 aprox porque hay más decimales. Entonces, este resultado vamos a anotar aquí, justamente aquí donde está el Word, para saber qué estamos teniendo. Como primer punto, voy a colocar aquí SR1 y SR2 para tener idea de qué es lo que estamos calculando. Le voy a poner aquí que esa suma de R1 valía, según el Excel que calculamos, valía 130. Y de la misma manera, el R2, vamos a copiar esta fórmula, que en este caso valía 123. Le voy a colocar acá 123 porque fue el resultado que tuvimos con R2. A su vez, como se llama, hemos tenido el valor U1 y el valor U2, que también lo voy a colocar por aquí, el valor U1, que en este caso nos dio 68, y el valor U2, que en este caso también, vamos a colocar aquí, nos dio 52. Y el U de Mandewiney, que viene a ser el mínimo de esos dos resultados, nos ha dado, en este caso, 52. Ya está, ese es el mínimo. Y con eso, quizás estos valores no son necesarios, vamos a sacarlos de aquí y nos vamos a concentrar en estos dos. Sobre todo en este valor U de Mandewiney, porque esto, después de aplicar la distribución muestral, vamos a tener como valor Z calculado. Vamos a colocar eso. El valor Z, vamos a ponerle calculado, nos ha salido como resultado 0.552. Y esto es justamente lo que nosotros vamos a poner en comparación. Vamos a pintarlo para tener claro cuál es el estadístico. Muy bien, esto es el paso 3. Vamos al paso 4. En el paso 4 recordemos que vamos a trabajar con una significancia del 10% y con esto vamos a hallar el valor teórico para calcular la región crítica. RC significa región crítica. Entonces vamos a ir a nuestro a nuestro Excel y vamos a hacer esos cálculos. En este caso, la significancia valía 10%. Voy a anotar aquí 10%, quizás no se nota. Vamos a mostrarlo esto aquí. Y nos va a dar como resultado menos 1,645 en el valor teórico. ¿Sí? Aquí estoy considerando el alfa medio. Si el alfa medio es del 10%, su alfa medio vale 5%. Y la fórmula que estoy utilizando es esta que está aquí. Este resultado, como estamos utilizando la distribución Z, entonces el resultado del lado izquierdo vale menos 1,645 y del lado derecho con signo positivo. En este caso, ese resultado lo vamos a anotar aquí en el Word. Aquí vamos a anotar menos 1.645 y en el otro valor teórico va a ser solamente 1.645. Ya está. Y con eso tenemos el valor teórico. Y sobre todo tenemos la región crítica. Ahora pasamos al quinto paso del procedimiento de prueba y nos dice que se va a rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el valor calculado o el estadístico calculado pertenezca a la región crítica. Si nosotros anotamos el estadístico que nos ha salido 0.552, vamos a observar que este valor no pertenece a la región crítica, porque la región crítica va de 1,645 hacia más o de menos 1,645 hacia menos. Pero aquí nos ha salido 0,552. Por lo tanto, este valor no pertenece aquí. Vamos a colocar aquí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, esa aquí no pertenece. No me acuerdo el símbolo, cómo se escribe no pertenece, pero ya. Vamos a colocarle mejor ahí, no pertenece, porque no me acuerdo el símbolo, cómo se escribe no pertenece. Entonces no pertenece a la región crítica. Por lo tanto, si no pertenece, entonces el H0 o la hipótesis nula no se debe rechazar. No se rechaza H0 porque el valor calculado no pertenece a la región crítica. ¿Sí? No pertenece. Y si no pertenece, entonces nosotros vamos a ver que como no estamos rechazando el H0, o sea, estamos diciendo que los resultados del primer método con respecto al segundo método son los mismos, o sea, se obtienen los mismos resultados. Y eso lo vamos a anotar aquí. Y recuerda que los resultados corresponden al tiempo de enfriamiento dados por un método 1 y un método 2. Entonces vamos a colocar eso aquí y vamos a escribir los resultados obtenidos por el método 1
O en lugar de resultados, podemos colocar aquí que los tiempos obtenidos por el método 1 son los mismos, estadísticamente hablando, son los mismos que los del tiempo 2, que los del método 2. Ya está. Y esto lo hacemos, a un 5%, no, en este caso es un 10% de significancia. Muy bien, y con eso estaría cumplida la prueba. Y vamos a ver la pregunta que nos dice acá, ¿no? Si desarrolla la prueba correspondiente para probar que los tiempos promedios de enfriamiento son los mismos para ambos métodos de cocción. Y estamos probando justamente eso, que efectivamente los tiempos obtenidos de cocción son los mismos, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar acá mejor los tiempos de cocción. No he notado eso. Los tiempos de cocción obtenidos por el método 1 son los mismos que la del método 2. ¿Sí? Y esto a un 10% de significancia. Bueno, mi estimado estudiante, espero que hayas comprendido. Nos vemos en un próximo ejercicio.